Ricardo González Corpancho tenía 8 años cuando vio por primera vez un ovni. Porque me encontraba en las sierras de Chosica, a las afueras de la ciudad de Lima, y no fue solo un objeto, sino varias luces que iban dando botecitos, como rebotando, moviéndose de forma errática. Esta es la historia real de un contactado extraterrestre. Logré distinguir que venía caminando en nuestra dirección hacia el campamento base, una figura muy alta, que obviamente me generó mucho nerviosismo. Fue bastante fuerte estar allí y ver aquel gigante, aquella figura gigante caminar hacia nosotros. A continuación, una historia real, en primera persona. Se van a sorprender, se los aseguro. Mi experiencia de contacto empezó en Perú cuando era un niño. Fui testigo, como tantas otras personas en el mundo, de la observación de estos objetos que no tienen una explicación convencional, al menos el que yo vi, porque me encontraba en las sierras de Chosica, a las afueras de la ciudad de Lima, y no fue solo un objeto, sino varias luces que iban dando botecitos, como rebotando, moviéndose de forma errática sobre los cerros de esta localidad serrana, el departamento de Lima. Obviamente, dentro de mi ingenuidad como niño, yo pensaba que eran estrellas caminantes, que había algún tipo de explicación, pero con el tiempo descubrí que lo que había visto era anómalo. Sin embargo, años después, ya que esto ocurrió a fines de la década de los años 70, en 1988, cuando tenía entre 13 ya para 14 años de edad, allí vi otra cosa más contundente. Un objeto muy brillante en plena ciudad de Lima, a pleno día, se iba moviendo en silencio hacia el mar, hacia el océano. Ese verano de 1988 quedó grabado para mí porque los medios de comunicación de Perú reportaban una intensa oleada de ovnis en el país. Y allí descubriendo, investigando, me di cuenta que el término ovni no era esotérico o paranormal, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, objeto volador no identificado. Pero me pregunté, y lo admito en ese momento, ¿será posible que algún porcentaje de lo no explicable de estos objetos podría corresponder a una inteligencia no humana? Y así poco a poco fue empezando mi experiencia, hasta que llegaron ya las comunicaciones, los contactos y luego mi búsqueda y la investigación. Luego del avistamiento del año 88 empecé a seguir el fenómeno, pero no de forma intensa, porque era un adolescente, estaba en el colegio, así que lo seguía de forma periférica. Estaba atento a las noticias, los recortes de diarios que iba acumulando del fenómeno que se reportaba en el Perú, pero el contacto, la experiencia más importante de comunicación, aunque esto suene a un delirio, ocurriría en el año 93, es decir, 5 años después del avistamiento del 88. Yo ya había terminado el colegio, estudiaba la carrera de mercadotecnia y estaba por dar unos parciales, me estaba preparando para esos exámenes, y en mi mesa de trabajo, en mi propio dormitorio, que estaba estudiando para rendir contabilidad y estadística, me tomé un break, un descanso, como todo estudiante, y en ese instante que estaba como agotado, casi en un estado de duermevela, escucho una voz que me dice: no dejes de seguir buscando. Una voz que me habló en mi propio idioma, con acento neutro, con cierto tinte metálico e imperante: no dejes de seguir buscando. Yo abrí los ojos como platos y dije: ¿qué está sucediendo? Me habré quedado dormido, habrá sido como un sueño, pero no, era algo muy contundente. Me vuelve a hablar y me dice: somos seres de procedencia extraterrestre, estamos entrando en comunicación contigo, luego nos podrás conocer. Obviamente que yo dudé, siempre he dicho que una cosa es aceptar la posibilidad de que no estamos solos por estadística, por cultura, por sentido común, y una muy distinta, afirmar estar en contacto con alguna entidad o alguna inteligencia supuestamente no humana. Yo dudé, como toda persona, entre comillas, racional, pero la voz me dice: ¿quieres una confirmación? Sube a la terraza de la casa y allí nos verás. Entonces subí a la terraza, esto en el barrio de Orrantia del Mar en Lima, un barrio residencial, y cuando subí a la misma, a la terraza, aparece un objeto
rojo brillante que estaba estacionado en el cielo nocturno. Pensé que podría tratarse de alguna antena que no había identificado antes porque teníamos poco tiempo viviendo en esa localidad, pero aquella luz se empezó a mover. Mi hermano, que subió conmigo, mi hermano menor, también observó el objeto. El resto de mi familia, que con el griterío que armamos allí arriba, subieron y todos vimos el objeto, que hizo evoluciones sin emitir ningún ruido, para luego volverse en dirección a los Andes, es decir, más o menos hacia el este. Y obviamente cuando esto sucedió, yo dije, no es una locura, algo está pasando. Los avistamientos, mensajes, verificaciones con un objeto real en el cielo, que incluso yo llegué a distinguir que tenía una forma como de boomerang. Entonces todo esto fue ya el momento definitivo en que empecé a investigar con mayor seriedad el fenómeno. Y desde entonces han transcurrido más de 30 años de contactos, de investigación, de publicaciones que me han llevado a recorrer el mundo para investigar y para contar mi verdad, que es una de tantas. Después de esos 2 avistamientos en Perú, llega su primera experiencia importante. Era el año 1993. Y luego de estos avistamientos que corroboraban los mensajes mentales o telepáticos de estas inteligencias, obviamente que en mi búsqueda me involucré en grupos de ufología, grupos de contacto, era muy jovencito, trataba de entender lo que me había ocurrido y empecé a frecuentar lugares ya muy conocidos en el Perú relacionados al contactismo, como la meseta de Marcahuasi, a 4.000 metros de nivel del mar, allí en los Andes de Lima, y el mítico desierto de Chilca, que si bien es cierto ya era conocido en la década de los años 60 por las luces que se veían planear de forma anómala en el denominado Sur Chico, muy conocido por los limeños, porque es un enclave de vacaciones, ¿no? De la época estival, todo el mundo va allí, sino más que todo por las luces y los fenómenos que yo empecé a investigar, que se reportaban en los 60, pero que tuvieron mucha prensa en 1974, cuando Juan José Benítez, un periodista español, asistió a un contacto programado con un ovni en una comunicación recibida por Charlie Paz Wells, uno de los contactados del Grupo Rama. Después de los avistamientos, Ricardo ya estaba listo para el próximo paso, que era tener un contacto cara a cara con aquellos que le enviaban mensajes. Y en el desierto de Chilca, el 30 de agosto de 1997, vio por primera vez un ser extraterrestre. Entonces yo me involucré con todo eso, investigando ese fenómeno, y fue justamente en ese desierto, en Chilca, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, que vi por primera vez a uno de estos seres. Fue el 30 de agosto de 1997. El contacto había sido programado, estaba acompañado de otras 2 personas, y luego de unos avistamientos que rompieron la tranquilidad de la noche, logré distinguir que venía caminando en nuestra dirección hacia el campamento base, una figura muy alta, que obviamente me generó mucho nerviosismo. Fue bastante fuerte estar allí y ver aquel gigante, aquella figura gigante, caminar hacia nosotros. Yo traté de explicarlo con el miedo a lo desconocido, porque una cosa es ir a un contacto y otra cosa es enfrentar la experiencia en sí misma. Pero aquello se detuvo y de pronto se encendió como una especie de luz, anillo de luz, a la altura de los pies de esta figura, que ya estaba a unos 30 metros de mi ubicación, y se elevó de abajo hacia arriba, iluminando completamente a esa entidad. Creo que lo hizo para que la pudiera ver con claridad, y allí distinguí sin ninguna duda, con total contundencia, a un hombre de más de 2,5 metros de estatura, de aspecto nórdico, con un enterizo que le cubría todo el cuerpo, es decir, solo las manos y la cara estaban descubiertos, pero el enterizo, como si fuese un mono de buceo, le cubría la cabeza. Él se presentó con el nombre de Antarel. Desconozco si realmente ellos utilizan nombres o utilizan estas denominaciones para entrar en contacto, y me pidió que le acompañase, cosa que no pude hacer porque estaba presa de los nervios, la situación, no podía dar un paso adelante, estaba muy nervioso. Entonces este extraño hombre de unos 35, 38 años de apariencia
me dice que cuando estuviese más tranquilo y en otro momento podría estar más tiempo con él para dialogar, para tener un contacto más profundo. Este fue el primer encuentro cercano en el desierto de Chilca con este hombre que afirma provenir de una civilización afincada en nuestro sistema estelar vecino, Alpha Centauri, es decir, a solo 4 años luz de distancia de la Tierra. Yo tuve muchas dudas, muchas preguntas, porque decía, ¿por qué una persona joven del Perú, de un país considerado tercermundista, va a tener estas experiencias? No tengo yo nada que hacer con este asunto. Pero ellos nos dijeron, a mí y al grupo de jóvenes que tuvimos estos contactos en Perú, que no subestimáramos el valor del testimonio de la gente común, como si fuesen ellos antropólogos expertos en sociodinámica humana, que nuestro testimonio llegaría a muchos lugares, generaría un efecto dominó. Parecían sueños de grandeza de adolescentes peruanos, pero definitivamente eso ocurrió, porque estas experiencias, los contactos, luego invité a periodistas para contactos programados que fueron observados, fueron filmados, fue una bola de nieve inmensa que me llevaría más tarde a ser despedido de la compañía internacional donde yo trabajaba, y por mis apariciones en la televisión todo se complicó y empecé a dedicarme únicamente a escribir, a divulgar y a compartir este tema, no para convencer a la gente de lo que me había sucedido, sino para compartir un mensaje, una información que se desprende de estos contactos. A ellos les he visto solo o acompañado de otros testigos en 8 ocasiones. 8 contactos cara a cara, 8 momentos inimaginables por todos nosotros. Y con los contactos llegan los mensajes. En estos diálogos, contactos, mensajes, han sido varias décadas de contacto. Ellos han transmitido muchísima información que he procurado dar a conocer en mis artículos, en los más de 20 libros que tengo publicados al respecto. Información que ha roto nuestros paradigmas, que ha generado profundos cuestionamientos en nosotros, porque algunas de las cosas que nos han transmitido tienen que ver con nuestra historia, con el lugar que ocupa el hombre en el universo, con supuestas visitas extraterrestres en el pasado, como mencionaba minutos atrás, que habrían inyectado conocimiento para el resurgimiento de civilizaciones. Y digo resurgimiento porque hablan de épocas cíclicas en donde algunas culturas han desaparecido y hemos tenido que empezar de cero. No estoy hablando de la historia convencional que conocemos, sino de civilizaciones que son legendarias, que aparentemente no habrían existido, que para la arqueología ortodoxa es un mito. También nos explicaron que el planeta está en un proceso muy importante de mutación, de transformación, como parte de esos grandes ciclos de cambio que vive nuestro mundo, y que lo estamos acercando a uno muy, pero muy importante, que nos puede disparar a un nivel muy grande de conciencia si empezamos a comunicarnos mejor entre nosotros y con el planeta, o que podría condenar a la especie humana a la extinción. De acuerdo a los mensajes que ellos han transmitido, por lo menos en los últimos 50 años, este ciclo ha empezado a tomar fuerza. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial y en el auge de la Guerra Fría, y dicen que un punto de quiebre muy importante va a ser entre el año 2025 y el 2030. Yo vengo hablando de esto hace muchos años. Dicen que en este espacio de tiempo se va a ver si nuestra especie, nuestra humanidad, puede superar sus diferencias, sus conflictos, sus conflagraciones, su comportamiento irresponsable con el hábitat, con la Tierra, y podríamos ser considerados para involucrarnos en una comunidad cósmica, una comunidad planetaria de la que participan otras civilizaciones. Así lo creía, por ejemplo, Edgar Mitchell, el astronauta del Apolo 14. Lo suelo mencionar porque tuve el honor de ser recibido por él en su casa, y él me habló abiertamente de que su gobierno, los Estados Unidos, oculta información sobre el contacto extraterrestre, y que Edgar Mitchell, sabía que existían otras civilizaciones que formaban parte de una comunidad planetaria que está aguardando que nosotros seamos admitidos. La pregunta es cómo el célebre capitán del Apolo 14 sabía todo esto, ¿no? Desde hace años se viene hablando, se dice, de que aquellos que llegan del espacio exterior están preocupados por el uso de la energía nuclear, de la energía atómica por parte
de las principales fuerzas de nuestro planeta. Pero, ¿qué tan real es esto? Hay un consenso, y estoy de acuerdo, en que estos seres han estado muy preocupados por el desarrollo de la energía nuclear, los experimentos subatómicos. De hecho, el experimento Trinity en 1945 fue un desencadenante de la era moderna de los ovnis, de los avistamientos, más allá de las explicaciones escépticas que tienen parte de razón, con experimentos militares que podrían haber sido confundidos con algo extraterrestre en un contexto de películas, de revistas, de ciencia ficción que desde décadas atrás ya fantaseaban con los platillos volantes. Esto también hay que decirlo. Pero separando el agua del aceite, sí que hubo casos de encuentros con humanoides, de objetos que se acercaron, que fueron filmados, fotografiados, que dejaron marcas en terreno, que fueron investigados por los militares, que se consideran casos genuinos, al menos en mi opinión. Creo que no se puede tapar el sol con un dedo, hubo casos auténticos y todo esto se disparó luego de la explosión del proyecto Manhattan allí en Nuevo México. Yo conocí el lugar de la explosión, estuve en esa zona. Realmente es una historia muy fuerte, como hemos visto en la película Oppenheimer. Sin embargo, en la actualidad no hemos detenido nuestras investigaciones nucleares y más aún si las aplicamos en la guerra, y eso es lo que más les preocupa a estos seres, porque si utilizamos la energía del universo, dicen ellos, para destruir ciudades, destruir a seres humanos, atacarnos entre nosotros, rompemos un protocolo que nos pone en peligro. Y esto no solo implica ojivas nucleares o lanzamiento de misiles con todo lo que estamos viendo ahora entre Ucrania, Rusia, la tensión de Irán e Israel mientras grabamos esta entrevista, sino que también involucra el acelerador de partículas que está entre Francia y Suiza. Tuve la oportunidad de estar en el CERN. La tecnología, el avance, la evolución es fantástico para nuestra especie, pero si esa tecnología es utilizada, ese conocimiento, de forma equivocada, en vez de ser una catapulta al conocimiento y a la evolución, podría ser algo muy peligroso. En esta charla con Ricardo González Corpancho hablamos de las naves biológicas. Hablamos de los seres que tienen la capacidad de convertirse ellos mismos en sus propios vehículos de traslado. Ciertamente en el contactismo, ya que hablamos de objetos voladores no identificados como vehículos, se ha hablado desde siempre en que algunos de estos seres no necesitan de un vehículo concreto con volumen, densidad, peso para moverse, sino que algunos de ellos podrían transformarse en una conciencia nave. El asunto de la conciencia nave, de seres que pueden construir mentalmente naves cuasi biológicas, plasmáticas, o ser ellos mismos el vehículo que se desplaza en otras membranas del universo, en diferentes dimensiones, es algo que ya se discute o se habla en el contactismo por lo menos de los años 50. Y hubo contactados que tuvieron referencias a esa capacidad interdimensional de estos seres. Entre ellos podría mencionar al polémico Eugenio Siragusa en Italia, que fue uno de los primeros testigos en hablar de Ashtar Sheran, un supuesto comandante de naves que iban a evacuar a la humanidad. Y de hecho, Siracusa y todo su proyecto de evacuación, sus ideas sobre una catástrofe que podía afectar al planeta, sus ideas fueron muy seguidas por algunos contactados locales en Argentina, entre ellos el polémico quiropráctico Ángel Cristo Coglanis. Podríamos contar con los dedos de una mano a los principales referentes del contactismo en nuestro planeta, no más de 5. Ricardo González es uno de ellos. Y este contacto se da en un lugar privilegiado, que es Perú, un país que sabe muchísimo de secretos y de misterios. Hay muchas hipótesis de por qué países como Perú o México en América Latina tienen tantos reportes de avistamientos ovni. Algunos escépticos piensan que somos personas con una mentalidad basada en el pensamiento mágico, una mala interpretación de fenómenos que tienen explicación, una cultura que se ha grabado en nosotros
con todo lo ritual, lo esotérico, nuestros ancestros, y por eso de cualquier cosa nosotros construimos un evento ovni, pero es un grave error. En realidad, yo creo que es mente abierta a la posibilidad de lo imposible. Lo suelo decir, la posibilidad de lo imposible. Más aún cuando nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestra cultura se hablan de estas y otras cosas extraordinarias. También creo de que hay países de América Latina que han sido escenario de contacto en el pasado y tal vez estos seres, sean quienes fuesen, están volviendo a contactar a los descendientes de esos contactos que ocurrieron en tiempos ancestrales. Ahora bien, debo decir que, por ejemplo, en mi país, en el Perú, la línea de Nazca o Machu Picchu en el Cusco no creo que hayan sido construidas por extraterrestres. Yo tengo una sana discrepancia con esas hipótesis. Creo que las hicieron nuestros antepasados, pero no descarto que nuestros antepasados hayan tenido contacto con otras formas de vida, que se comunicaron con ellos y que tal vez les entregaron algún tipo de información, algún conocimiento extraordinario para que puedan erguir imponentes civilizaciones, y no solo en el Perú o en México, sino podríamos discutir Sumeria, discutir Egipto, entre otros lugares del mundo. Y de hecho, en Perú hay lugares extraordinarios, portales hacia otras realidades, como hoy por hoy se les interpreta en el esoterismo. Insisto en que nosotros les llamamos huacas, son lugares sagrados. Uno de ellos es Ayumarca, uno de los nombres para definir la ciudad de los espíritus o el lugar donde se concentran las esencias, también llamado la puerta de Amaru Muru. Amaru es serpiente, Muru semilla, la semilla del conocimiento, aunque el término Amaru fue interpretado por George Hunt Williamson, un explorador norteamericano, uno de los 6 testigos de los encuentros cercanos de George Sadansky, que estuvo en los años 50 en el Perú. Amaru lo escribieron como Aramu, y ahí viene un poco la confusión. Pero la puerta de Amaru Muru, de Wilcauta, en el Titicaca, o de Ayumarca, diferentes nombres para un solo lugar, definen pues un enclave de contacto con otras realidades, en donde no necesariamente esas realidades están vinculadas con el fenómeno ovni, sino a temas espirituales muy profundos que anidan en ese lugar a orillas del Titicaca. Sí, toda esa zona del altiplano que comparte Perú y Bolivia, el lago Titicaca, el lago navegable más alto de la Tierra, tiene muchos puntos de reportes de avistamientos, como la ya mencionada puerta de Amaru Muru en el lado peruano, pero en el lado de Bolivia, la Isla del Sol, por ejemplo, hemos estado muchas veces allí investigando las chincanas o laberintos subterráneos. Algunos de estos túneles están tapados, pero la gente local afirma haber visto luces que han salido de estas chincanas y se han disparado hacia el cielo. También objetos que han emergido del lago, en la zona del lago Menor, exactamente en el Titicaca. También en Tiahuanaco, lo que era el Alto Perú, actualmente Bolivia, como la conocemos, una de las culturas más fascinantes y, en mi humilde opinión, creo que la madre de lo que más tarde llamaríamos la Confederación Incaica. Para cerrar este primer especial con Ricardo González, vamos a hablar del contacto que tuvo en el desierto de Atacama con una extraterrestre de nombre Ibika. Atacama es un lugar muy importante, implica un conocimiento profundo, ya que se enlaza con una historia fascinante que transmitió Ibika, una de las extraterrestres en comunicación con nosotros, aunque esto suena a ciencia ficción, y que también forma parte del equipo de Alpha Centauri del citado Antarel. De acuerdo a Ibika, nuestra humanidad podría enfrentar un proceso muy complejo de convivencia, de equilibrio en nuestro planeta, todo atizado por el clima que se vuelve en nuestra contra, un evento de origen cósmico, nuestras guerras, realmente una historia dramática y catastrófica que nos empujaría, según su relato, a abandonar la Tierra con una nueva tecnología que nos permita alcanzar el sistema estelar vecino de donde ellos provienen, que sería Alpha Centauri. Es más, por si esto fuera poco, ella llegó a afirmar que algunos de los extraterrestres, entre comillas, que están en comunicación con muchos testigos en el mundo, son en realidad descendientes nuestros, que en un programa espacial que vamos a llamar el Arca, viajaron hacia Alpha Centauri, se establecieron en un planeta
colonizable en Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros, y que sus descendientes son los que se han colado de alguna forma en nuestra realidad, a pesar que según la física los viajes en el tiempo son imposibles, para monitorear lo que está pasando en nuestro mundo. Y dijo que el programa espacial se llevaría a cabo no en Estados Unidos o en la Federación Rusa, sino se aplicaría en Sudamérica, y que la plataforma de despegue sería el desierto de Atacama, exactamente en la meseta de Chajnantor. Curiosamente, Chajnantor, que es una meseta que está a unos 5.000 metros de altura, en donde actualmente funciona el Observatorio ALMA que todos conocemos, significa Chajnantor el lugar del despegue, en el idioma nativo atacameño Kunza. Qué curioso, Chajnantor, el lugar del despegue, algo que desconocíamos, y la mujer de otros mundos afirmaba que allí la humanidad podría iniciar su aventura hacia otros planetas para tratar de sobrevivir. Obviamente el mensaje no es huir del planeta, sino completar nuestro aprendizaje y todo lo que teníamos que alcanzar en conocimiento y en armonía con este mundo. Ese es el verdadero mensaje, no huir del planeta y dejar lecciones inacabadas. Y Atacama juega un papel muy importante al respecto. Ricardo González Corpancho sigue viajando por el mundo en busca de nuevas experiencias. Yo soy Marco Bustamante, esto fue Crónica Paranormal. Nos vemos el próximo sábado aquí en Crónica.